Bueno, entonces digamos que estamos aún en la inducción número 13, parte 2 de esa inducción número 13 de análisis y lecturas apocalípticas bíblicas. Estamos hablando del tema de Génesis 6, ¿no? Y las varias teorías, ya las dijimos una, la otra de ellas que dicen que fueron ángeles, seres caídos, porque sí, creo que la explicación en la lengua hebrea de esos gigantes que menciona allí, le nacieron gigantes o seres, hijos de Dios, está hablando de seres caídos, ¿correcto? Y allí no está hablando de gigantes, digamos, intelectual o socialmente, o sea, hombres de renombre, hombres poderosos, está hablando de gigantes biológicamente, está hablando. Obviamente que se mira en ellos también un desarrollo, una influencia social y, y también un poder, una superioridad intelectual, pero corrupta. Ahí se encuentran ellos. Otros dicen que estos seres hijos de Dios fueron los que salieron del Edén, que lo más posible es que Adán y Eva sí tuvieron hijos en el Edén, porque Dios les había ordenado que se multiplicaran. Ellos tenían el concepto de sexualidad y de ser una sola carne, de engendrar hijos. Ellos manejaban ese concepto. Entonces, que posiblemente pueden ser esos que salieron del Edén, ¿correcto? Eh, Otros dicen que una especie de seres de otro planeta, extraterrestres, ¿ya? O sea, que esa era una raza híbrida. Lo cierto es que esta mezcla no le gustó a Dios. Si usted ve en ese capítulo 6 vemos a Dios un poco desagradado. Dice que se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra y dijo, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Serán sus días 120 años. No que está diciendo que el hombre iba a durar eso. Cuando leemos dentro de la Biblia leemos, por ejemplo, las cronologías, encontramos hombres durando aún más, aproximadamente 1000 años. Hay que tener en cuenta que, según algunos estudios, en ese entonces los años eran aproximadamente de 10, 8 o 6 meses, pero igual duraban mucho, sí, casi 500 años y la cuestión es así, duraba bastante la gente, era fuerte, más nutrida. Bueno, mire la degradación como estamos, cada día en vez de durar más, dura menos. Más adelante un salmista dice que si mucho hasta los 70 el hombre, hoy en día los médicos le dicen a uno que después de los 40 hagas el examen, a las mujeres también. Bueno, porque muchas enfermedades empiezan a aparecer, descuidos de la juventud y uno a los 40 empiezan a complicarse más y llegan así, llegan hasta allá. Se analiza como todo se ha ido degradando. ¿Quién es el culpable? Dios. Le vamos a echar solo la culpa al ángel rebelde. Nosotros somos responsables porque nosotros somos, como les digo, los herederos de este planeta Tierra. Somos los herederos de este sistema solar y se podría decir de esta galaxia y aún de este universo. Pero el hombre ha logrado mucho, ha logrado enviar máquinas, robots a otros planetas, se crea llegado a la luna, pero el hombre está para que hubiese logrado más, pero no se logró más. Es más, ni nos aterremos, lo que el hombre ha logrado hasta ahora es grande, pero no es comparable con lo que realmente debió haber logrado por su degradación espiritual, moral, mental. ¿Sí? Primero viene la degradación mental, luego la cuestión moral y por último lo espiritual se degrada. Entonces ahí está el problema. Eh, Allí lo cierto fue que hubo una especie de abuso sexual y entonces hubo un degenero sexual el tremendo. Y por eso Dios entonces llama a un hombre llamado Noé. El padre de Noé dijo que este nos dará reposo. Pero hay uno anterior a Noé, Enoc. Dice que anduvo, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta profecía que nombra Judas en su único capítulo, no Judas el traicionero, sino otro Judas, en su único capítulo que habla de estos también profetizó, ¿no? Parece que no fue un profeta. Ahí encontramos un profeta, porque Judas dice profetizó, no, eso es un profeta. Él como que le profetizó a ese mundo corrupto, le habló. Pero Judas da a entender también de que esa profecía de no solamente fue para ese mundo que fue destruido con el diluvio, sino para estos también, de estos profetizó, no. O sea, es una profecía que tuvo un cumplimiento en el diluvio y tendrá un cumplimiento en el fin de estos tiempos, porque estos tiempos tendrán un fin, ¿correcto? Entonces, qué maravilloso poder uno captar esto, ¿no? Entonces, Enojo desapareció, le llevó Dios, pero luego vemos a Noé,
condenando al mundo por agua y salvando a él y su familia por agua. Sí, el mismo agua que condenó al mundo, que tuvo 120 años para arrepentirse, y lo más seguro es que no. Noé les predicó, lo más seguro es que de alguna manera no les dio testimonio. ¿Para qué zarca? Hay que tener cuidado que algunos dicen que la gente no creía porque en eso entonces no llovía, porque en Génesis 2 dice que no llovía sino que subía un rocío del cielo. Ese texto no es aplicable allí. Cuando no llovía, dice, era porque no había, dice, porque aún Dios no había hecho salir vegetación y no había hombre que labrase la tierra. No había hombre, o sea que después que salió vegetación y después que hubo hombre que labrase la tierra, sí llovía. Lo que pasa es que Noé habló fue de una inundación. Noé habló fue, mejor dicho, esto se va a inundar, o sea, algo sobrenatural. Y así fue, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, eso es lo que analizo. Respeto la doctrina, el concepto de ustedes, por eso se llama lectura y análisis. Solo es una lectura, esto no es una maestría y un análisis de lo que estamos diciendo aquí. Entonces, bueno, ya dijimos que varias teorías. Bueno, en Apocalipsis 12 habla de una batalla entre Miguel y sus ángeles. No sé por qué en el Antiguo Testamento no hay un texto, ni aún el mismo Señor habló de un texto donde hubo esa guerra. No habla de esa guerra, sino que hasta Apocalipsis ya menciona esa guerra. Me da la impresión, bueno, si esa guerra la hubo allá en la eternidad o la hubo dentro del mismo periodo que ya el hombre estaba creado, pero parece, según Apocalipsis 12, lo que puedo entender es que va a haber otra. Sigue la batalla continúa, aunque el enemigo Dios lo ha ido derrotando posadamente, y uno de los golpes más grandes que le dio en la cruz del Calvario, por medio de su muerte derrotó. Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para derrotar por medio de la muerte. Mire, medio de la muerte, Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado de antes de la fundación del mundo, derrotó al maligno. Pero la derrota final vendrá después. Ya sabemos los acontecimientos, que llegará un periodo que estará preso por 1000 años, se soltará, volverá a engañar y allí sí será derrotado, definitivamente será lanzado al lago de fuego. Pero bueno, estamos en el tema. Pero esa batalla no es mencionada, pero sí, allí encontramos. En nuestro próximo audio, estoy tratando de enviarlos cortos, vamos a mirar un poquito sobre este tema. Vamos a analizar Isaías 14, Ezequiel 28 y sobre Apocalipsis 12, sobre esta batalla, sobre esta rebelión. Vamos a verla. Pero estamos en el tema que fue lo que provocó que Dios se sintiese mal y envió el diluvio. El tema de estos que tomaron posesión, tomaron para sí. Mire, tomaron para sí. No dice que las enamoraron, no dicen que ellas estuvieron de acuerdo. O sea, perdonen, pero esa es mi óptica, no sé. Lo que detecto allí fue que hubo un abuso sexual de estos seres, ¿sí? ¿Por qué nacieron gigantes? Piénselo. Y eso es una expresión biológica, no está hablando de gigantes en el concepto social o en el concepto, perdón, social o en el concepto psicológico o en el concepto intelectual, no, gigantes biológicamente. Vayan un poquito allá a la filología, al hebreo, y verá que sí está hablando de gigantes biológicamente, gigantes, pero también habla que estos gigantes fueron hombres de renombre, o sea, seres superiores. Entonces uno dice, no, yo siempre hago una pregunta. ¿Por qué solo el planeta tiene vida? Porque es el único que está a una distancia prudente del Sol. ¿Sí? Si estuviese un poquito más allá, no podría porque el sol no permitiría, consumiría todo, el fuego no permitiría el proceso. Si estuviese un poquito más alejado del sol, tampoco se congelaría. Entonces está en un lugar como que fue colocado en un lugar exacto para proveer la vida. Entonces los otros planetas, ¿qué significado tienen? ¿Qué significado tiene Mercurio, Venus, Marte, Plutón? ¿Qué significado tienen esos planetas? Estamos hablando de planetas gaseosos y planetas sólidos. ¿Sí? Estamos hablando de los planetas que están cerca al Sol, los planetas interiores cerca al Sol, los planetas exteriores fuera del Sol. ¿Qué significado? Bueno, algunos dirán, de pronto ellos están allí cumpliendo una ley de la física, ayudan a la estabilidad de nuestro sistema solar, a esa fuerza de atracción, a la fuerza de gravedad, ayudan, aportan para que sea posible el propósito de Dios de poner vida en la Tierra. Podría ser. Bueno, en nuestro próximo video vamos a analizar este tema.